Teorías de Piaget y Vygotsky hacia un modelo educativo integral. Hola, en esta oportunidad venimos a hablarle acerca de las teorías de Piaget y Vygotsky. Mi grupo está conformado por Olga Fernández, María Fernanda Barragán, Sara Bravo, Maribel Palencia y Silvia Tobar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que aprenden mejor solas mientras que otras personas necesitan trabajar en equipo? ¿O porque a algunos les basta con solo leer y practicar, mientras que otros necesitan hablar, preguntar o explicar para poder entender determinado tema? El día de hoy vamos a descubrir que eso no es una casualidad. Eso tiene que ver en la forma de cómo entendemos el aprendizaje. Y dos de los pensadores más importantes en este tema son Jean Piaget y Lev Vygotsky. Piaget pensaba que el aprendizaje es como un viaje interno. Tú exploras, pruebas, te equivocas, conectas ideas y poco a poco construyes tu propio aprendizaje. Para él aprender es como desbloquear niveles. ¿Cómo así? Pasas de lo simple a lo complejo a medida que tu mente madura. Pero Vygotsky no estaba completamente de acuerdo con él. Vygotsky decía que nadie aprende solo. Él tenía la teoría o se basaba en que desde pequeños aprendemos hablando con otros, imitando a otros, haciendo preguntas. Las ideas nacen en la interacción y luego se vuelven parte de la vida cotidiana y así vamos formando conocimiento en nuestra mente. Si te ayudan, avanzas más rápido. Y aquí comienza nuestro debate. ¿Qué pesa más al aprender? ¿Mi experiencia personal o la ayuda de los demás? ¿Lo que construye mi mente por dentro? Gracias al lenguaje o a la cultura. Imagina que intentas aprender a montar bicicletas. Puedes subirte, caerte y repetir hasta lograrlo. Esto sería más una teoría de Piaget. Pero si alguien corre junto a ti, te sostiene la bicicleta, te explica por lo menos cómo equilibrarte, es ahí donde entra una de las teorías de Vygotsky. En nuestra vida real, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, no se mezcla siempre en estas dos cosas. Está bien de que sí, probamos solos, pero también pedimos ayuda, compartimos ideas, copiamos estrategias de otras personas, por lo menos decimos a esta persona lo hizo así y le fue mejor, entonces voy a yo también hacerlo así. Hoy no solo vamos a explicar cuál de estos dos pensadores tiene la razón, sino que vamos a mostrar cómo Piaget y Vygotsky pueden combinar la manera en la que enseñamos, aprendemos y trabajamos juntos. Bienvenidos a Teorías de Piaget y Vygotsky hacia un modelo educativo integral. Yo les estaré hablando de la fascinante teoría de Jean Piaget. Nos hemos preguntado por qué un niño pequeño cree que un objeto deja de existir cuando no lo ve, o por qué un adolescente puede debatir sobre conceptos abstractos como la justicia. Las respuestas a estas preguntas las encontramos en el psicólogo suizo Jean Piaget. Hoy explicaré un poco sobre esta teoría del desarrollo cognitivo y veremos cómo construimos nuestros propios conocimientos y pensamientos. La idea más revolucionaria de Jean Piaget es que los niños no son recipientes vacíos, que simplemente reciben información. Al contrario, son como pequeños científicos que constantemente exploran, experimentan y construyen su propio entendimiento del mundo. Esto se llama constructivismo. El conocimiento no se transmite, se construye activamente en la mente del niño a través de sus interacciones con el entorno. Por eso, dos niños pueden vivir la misma experiencia y aprender cosas diferentes. También Piaget propuso que estas condiciones del conocimiento se sigan una secuencia invariable de 4 etapas. Todos pasamos por ellas en el mismo orden, pero en la edad puede variar. A continuación les presentaré una tabla con los ejemplos de cada etapa, que son: la primera, sensoriomotora, que va de 0 a 2 años. La segunda etapa, que es preoperacional, va de 2 a 7 años.
La tercera etapa, que es operaciones concretas, que va de 7 años a 11 años. Y por último, las operaciones formales, que va de 12 años en adelante. Después de esas 4 etapas, Jean Piaget lo explica con 2 procesos claves que son asimilación y acomodación. La asimilación es cuando tomamos nuevas informaciones y las reencajamos en nuestros esquemas existentes, como agarrar un libro nuevo y ponerlo en un estante que ya conocemos. Y la acomodación es cuando la nueva información no encaja, así que tenemos que modificar o crear un nuevo esquema. Es como darnos cuenta de que necesitamos una estrategia completamente nueva para un tipo de libro diferente. Esto quiere decir que un balance entre lo que sabemos y lo que descubrimos. Un ejemplo que podemos aplicar en el aula es que una profesora tiene un recipiente alto y delgado y otro ancho y más corto. La profesora puede invertir la misma cantidad de agua en los 2 recipientes y pregunta: ¿dónde hay más agua? La respuesta en los niños va a variar. ¿Por qué? Porque de un niño en la etapa preoperacional va a decir que el vaso alto está más lleno. Significa en una sola misma dimensión, no conserva. Mientras que un niño en la etapa preoperacional concreta nos podría responder que es la misma, porque aunque cambie la información, el tamaño sigue siendo la misma cantidad. Esto es un razonamiento lógico y concreto. Así que en estas aplicaciones o asimilación, por ejemplo, y acomodación, el niño que dijo el vaso alto estaba asimilando la información a su esquema de más alto, más cantidad, pero al ver que el agua era la misma, entra en conflicto, desequilibrio. La profesora, en lugar de darle la respuesta, le animó a comprobarlo. Al ver el agua, el niño acomodó su pensamiento y construyó un nuevo esquema, el concepto de conservación de líquidos. Una conclusión sobre este ejemplo es que el rol de la maestra desde la perspectiva de Jean Piaget nos ayudó como que el niño diera la respuesta, no diera la respuesta enseguida, sino que la construyera primero en su pensamiento, que la creara y explicara mejor su respuesta, para así poner experiencias retadoras que provoquen este desequilibrio y permitan al niño construir su propio aprendizaje. Un resumen que yo les puedo decir sobre Jean Piaget es que nos enseñó que el aprendizaje es un viaje activo en los niños a través de etapas predecibles, usando procesos de asimilación y acomodación. Son los arquitectos de su propia mente. Como educadores y padres, nuestro trabajo es que proporcionarles un mundo rico para explorar a nuestros hijos y a nuestros. Hola, yo les voy a hablar sobre Vygotsky y su teoría del aprendizaje sociocultural, una de las más importantes para entender cómo aprenden los niños en el aula. Vygotsky plantea que el aprendizaje no ocurre de manera individual, sino que se construye a través de la interacción con otras personas, especialmente con adultos, docentes y compañeros. También creó algo conocido como la zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre lo que un estudiante puede hacer solo y lo que puede lograr con ayuda. Según Vygotsky, el aprendizaje ocurre realmente cuando el niño recibe apoyo para avanzar a un nivel superior de comprensión. Un ejemplo de ello en el aula sería, por decir, cuando una maestra enseña un problema de matemáticas, supongamos que una suma es llevando, solo el niño no lo puede hacer, pero con la guía del docente paso a paso sí puede lograrlo.
Ese espacio donde la ayuda permite avanzar es la zona del desarrollo próximo. También nos explica sobre la mediación, que es el aprendizaje que se da con ayuda de mediadores, herramientas, símbolos, estrategias y especialmente el lenguaje. El docente actúa como mediador al ofrecer explicaciones, ejemplos, preguntas guiadas o materiales manipuladores. Un ejemplo de ello sería cuando el profesor usa material concreto, ya sean bloques, tarjetas, dibujos, etcétera, para enseñar un concepto matemático. Está mediando el conocimiento para que sea más fácil de entender. También considera que el lenguaje es una herramienta fundamental. Vygotsky decía que el lenguaje es la herramienta más poderosa para pensar y aprender. A través de la conversación, el estudiante organiza sus ideas, las corrige y construye nuevos conocimientos. Un ejemplo de ello en el aula sería pedirle a los estudiantes que expliquen en voz alta cómo resolvieron un problema o que trabajen en discusiones grupales. Al hablar comprenden mejor. También creó algo llamado el rol del adulto y de los pares. El aprendizaje sucede en interacción con otros. El adulto, que viene siendo el docente, que es quien orienta, moldea, guía y apoya. Y los pares, que son los compañeros, que también enseñan, ya que un estudiante puede aprender mucho mejor de otro que sabe un poco más. Como por ejemplo, el trabajo en parejas o en grupos donde un estudiante explica a otro cómo resolver un ejercicio. Aquí el compañero se convierte en un mediador dentro de la zona del desarrollo próximo del otro. En conclusión, o para terminar, la teoría sociocultural de Vygotsky nos muestra que aprender no es un proceso aislado. Se aprende con otros mediante el diálogo, la guía y la interacción. La zona de desarrollo próximo, la mediación, el lenguaje y el rol activo de docentes y compañeros se convierte en elementos clave para potenciar el aprendizaje dentro del aula. Les voy a hablar de la comparación crítica entre Piaget y Vygotsky. Las coincidencias que ambos tienen es que explican cómo aprenden los niños. Reconocen que el aprendizaje es un proceso activo donde el niño construye conocimiento. Las diferencias que ambos tienen, es que Piaget dice que el aprendizaje depende del desarrollo madurativo del niño por etapas. Vygotsky afirma que el aprendizaje se da gracias a la interacción social y la cultura. La comparidad de relación entre ambos es que los dos se complementan. Piaget explica cómo el niño piensa y Vygotsky explica cómo el entorno ayuda a pensar. ¿Qué teoría aporta más según la situación? Bueno, Piaget aporta más cuando se analiza cómo se evalúa el pensamiento del niño, que es por etapas. Por ejemplo, en las tareas lógicas o las calificaciones. En cambio, Vygotsky dice de que el niño aporta más cuando se estudia con el apoyo, como cuando un docente guía y explica un trabajo en grupo. ¿Qué explica mejor el aprendizaje actual? Hoy se utiliza más la visión de Vygotsky, porque la educación actual se basa en un trabajo en grupos, acompañamiento del docente y el aprendizaje colaborativo. Y también la zona del desarrollo próximo, que es lo que estamos viendo actualmente en todas las sedes educativas. Yo les voy a dar una conclusión en general de lo que mis compañeras les hablaron. Tanto Piaget como Vygotsky explican
cómo aprenden los niños, pero desde perspectivas distintas y complementarias. Piaget destaca que cada niño construye su conocimiento a su propio ritmo, explorando y experimentando como un pequeño científico. El aprendizaje es un proceso individual que avanza por etapas. Por otro lado, Vygotsky muestra que aprender no es algo solitario. El lenguaje, la guía del docente y el apoyo de los compañeros son fundamentales. La interacción, la mediación y la suma de desarrollo próximo permiten que el estudiante avance más allá de lo que puede lograr solo. En conjunto, ambas teorías ayudan a entender que el aprendizaje ocurre cuando el niño explora por sí mismo, pero también cuando recibe apoyo y dialoga con otros. Por eso, un buen proceso educativo combina la autonomía del estudiante con la guía, el acompañamiento y el trabajo colaborativo. Además, la teoría de Piaget y Vygotsky, aunque desarrolladas en el siglo XX, siguen siendo pilares fundamentales en la educación contemporánea. La visión de Piaget sobre el aprendizaje activo y la construcción individual del conocimiento, junto con la perspectiva de Vygotsky y sobre la influencia crucial del contexto social y cultural en el desarrollo cognitivo, ofrecen un marco completo para entender cómo aprenden los niños o estudiantes. Por ejemplo, Piaget podría inspirar actividades desde los niños construyen torres con bloques para entender conceptos de equilibrio y gravedad, mientras que Vygotsky fomenta la discusión grupal sobre un libro para enriquecer la comprensión a través de diferentes perspectivas. La relevancia de Piaget se manifiesta en la promoción de metodologías que fomentan la exploración y la experimentación, adaptando las actividades a las etapas de desarrollo cognitivo de los alumnos. Por ejemplo, en lugar de memorizar fórmulas matemáticas, los estudiantes podrían utilizar materiales concretos para visualizar y manipular conceptos. Por otro lado, la teoría de Vygotsky se refleja en la implementación de estrategias de aprendizaje colaborativo, el uso del andamiaje pedagógico y la valoración del lenguaje como herramienta esencial para la construcción del pensamiento. Un ejemplo sería asignar a estudiantes más avanzados la tarea de tutorizar a sus compañeros, proporcionando apoyo individualizado y fomentando la internalización de conocimiento. En la práctica educativa actual, la integración de ambas teorías permite diseñar ambientes de aprendizaje más ricos y personalizados. Los educadores pueden aprovechar la comprensión piagetiana para crear tareas desafiantes y apropiadas al nivel de desarrollo de cada estudiante, como diseñar experimentos científicos adaptando a su nivel de comprensión, mientras que los principios de Vygotskianos les permiten maximizar el potencial de aprendizaje a través de la interacción social, la mediación, cultura y el apoyo individualizado. Un ejemplo de esto sería organizar un debate en clase donde los estudiantes compartan sus ideas y aprendan de otros, guiados por el profesor. En última instancia, la combinación de estas perspectivas teóricas contribuye a formar estudiantes más autónomos, críticos y capaces de desenvolverse en un mundo en constante cambio. En definitiva, integrar las teorías de Piaget y Vygotsky en un modelo educativo no solo es una cuestión técnica, sino una invitación a mirar al estudiante desde una perspectiva más humana. Piaget nos recuerda que cada persona aprende a su propio ritmo, que el conocimiento se construye poco a poco y que equivocarse también es parte del proceso. No podemos pedir a un niño o a un joven que piense como un adulto si aún no ha desarrollado las herramientas para hacerlo, o como coloquialmente decimos, no ha quemado sus etapas. Respetar ese tiempo y esas etapas es una forma de cuidar el aprendizaje. Vygotsky, por su parte, nos muestra algo igual de importante. Él decía que nadie crece en aislamiento, que todos aprendemos de otro, que nos moldeamos por la cultura, por el lenguaje y por las experiencias compartidas en comunidad. Cuando un docente acompaña o cuando un compañero explica o un grupo de trabajo unido trabajan equitativamente, se dice que el aprendizaje se amplifica.
La zona de desarrollo próximo no solo es un concepto teórico, es la prueba de que somos capaces de llegar más lejos cuando alguien crece con nosotros o nos acompaña y nos guía. Al combinar estas dos miradas comprendemos que educar no es solo llenar de cabezas de conocimiento, sino crear condiciones para que cada estudiante avance desde su punto de partida, con apoyo, respeto y oportunidades reales de crecimiento. Un modelo educativo integral no busca informar, sino abrir caminos, y quizás ahí esté la verdadera reflexión. Enseñar no es solo transmitir conocimiento, sino ayudar a que las personas se descubran a sí mismas, aprendan a convivir y se conviertan en sujetos capaces de transformar su propio futuro.